Bueno, yo creo que vamos a comenzar la clase. Hay 16 personas conectadas, incluyendo a Juana y a mí. Si bien en el grupo de WhatsApp aparece harta más gente, yo creo que en honor a los que se conectaron a la hora, vamos a empezar. Tengo entendido que esta es su primera clase, nuestra primera clase, digamos, en este formato, ¿cierto? Ah, ya, Sí, perfecto. Vamos primero. entonces a estrenar este sistema. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a todos y a todas los que se conectaron hoy día. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Figueroa, yo soy abogada, soy voluntaria por ya 4 años en este segundo ciclo de historia y los voy a acompañar durante este año en este proceso, ¿cierto?, de aprendizaje. Mi compañera se va a presentar también, creo. Hola a todos, me llamo Juana Hermosilla, soy historiadora y este es mi primer año en Crece Chile, así que feliz. Bueno, la idea de la clase de hoy era que hiciéramos la tutoría que a principio de año habíamos organizado como una clase presencial. Cada 3 semanas, o la tercera semana, digamos, vamos a repetir estas clases. La idea es que hagamos una revisión, un repaso de las materias que hemos visto en las clases anteriores a través de los Google Forms que ustedes han ido haciendo. Y podamos ir además aclarando cualquier duda que ustedes tengan en relación al contenido, podamos repasar la materia y sobre todo podamos en el fondo revisar el contenido de manera un poquito más amplia, ¿cierto?, de la que nos permite el Google Forms. Así que desde ya los invito a que en sus apuntes vayan anotando preguntas o lo que dudas que tengan, cosa que el día que lleguemos a la clase de revisión ustedes puedan venir preparados para que con las preguntas que tengan y nosotros podamos contestárselas para en el fondo mejorar en la medida de lo posible el proceso de aprendizaje por esta vía, hasta que en algún momento podamos volver a la sala de clase, ojalá pronto. No sé si, Juana, ¿tienes algo que aportar antes que empecemos? Recordarles tomar apuntes, que es esencial tomar apuntes en todas las actividades. Nosotros vamos a tratar de hacer las actividades lo más entretenidas posible para que disfruten el aprender. Sí, sí. Confirmo además lo que dice Juana, tomen muchos apuntes y ojalá estén siempre atentos, con dudas. Bueno, nosotros estamos siempre disponibles. En ese sentido nos pidieron que les diéramos más o menos un horario para que ustedes puedan conectarse. Tengo entendido que todos tienen mi número, si no se los voy a dejar en el chat eh, para que me hablen en cualquier momento. Yo estoy siempre disponible. La verdad es que yo soy bien abuela, como me dicen mis amigos, porque como a las 10:30 estoy durmiendo, pero el resto del día me pueden hablar sin ningún problema. En la medida en que tenga tiempo, yo les voy a contestar en el momento, si no dentro del día, pero sí voy a tratar de contestarle, digamos, sin mucha tardanza, para cualquier duda. Así que más tarde se las voy a dejar en el WhatsApp, o sea, perdón, en el chat del grupo. Ahora, la clase de hoy, el repaso que vamos a hacer es bastante simple de las actividades que hicieron la semana pasada, que son actividades que si bien todavía no hemos entrado derecha en tierra derecha hacia las materias que tenemos que evaluar, o sea, que tenemos ¿cómo se llama?, que tenemos que ver este año, son más bien clases preparatorias. La idea es que hagamos un repaso, que vayamos desarrollando y descubriendo las distintas habilidades que tenemos que tener todos los estudiantes para enfrentar, en definitiva, las pruebas de historia, ¿ya? Primero yo les voy a hacer un repaso más o menos de los tipos de preguntas que hemos visto, las diferentes habilidades que tenemos que tener para enfrentarnos a ellas, lo que se espera que ustedes respondan ante cada una de estas distintas preguntas, y luego la profesora Juana va a hacer un repaso, o más bien vamos a ver las materias, las distintas unidades que vamos a desarrollar a lo largo de este año, ya derechamente en materias de este segundo ciclo de historia. Ya, presentar ahora pantalla completa, creo que es. Compartir. Ustedes avísenme si se ve, por favor. Espérenme.
¿Dónde está? Ah, tutoría número 1. Ahí está. ¿Me confirma alguien que se vea? Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, antes que nada, ¿cierto? Y antes que empecemos, la idea es que participemos todos en este proceso. Yo en este momento no los veo a ustedes, solamente veo la presentación. Así que si cualquiera de ustedes quiere opinar, tiene algo que decir, no sé, Juana, tal vez tú lo modulas, o sea, moderas, o ¿te parece? Sí, me parece, no hay problema, Caro. Ya, perfecto. Y yo voy viendo la materia. Bueno, la primera pregunta para que iniciemos este diálogo de repaso de las clases anteriores es si recuerdan alguno de ustedes alguna pregunta o actividad que haya sido especialmente difícil en las actividades pasadas. ¿Alguien? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, gracias. Perdón, no te puedo ver. ¿Cuál es tu nombre? Soy Stephanie. Ah, Stephanie, ¿cómo estás? Ya, muy bien. Lo reconocí tu voz. Stephanie, cuéntanos. ¿Alguna Profe, pregunta o actividad? Cuéntame. pues en respecto, a mí la verdad se me dificulta mucho entender, y más cuando los textos son tan largos. ¿Ya? Entonces, es eso. De por sí eso es lo único que más me cuesta, porque la verdad que utilizan un vocabulario bien amplio ¿Ya? para... Y pues uno como no está tan acostumbrado, entonces es muy difícil de entender para mí en ese sentido. Ya, pero ¿tú consideras que el texto es difícil por la extensión y por el vocabulario, ambas razones, o hay alguna que No, sí, quizás... las dos. Ya, perfecto. O sea, ¿tú crees que un texto más simple sería, o sea, al final cuando tú revisas los textos, por ejemplo, ¿tú logras entender de lo que se trata o la extensión y vocabulario en definitiva implican para ti que no entiendes el texto? O sea, no, o sea, yo para entender el texto tendría que meterme, por ejemplo, guiarme por las fechas y de lo que se trata y ver videos o cosas así que sean como más expresivas para yo poder entender. O si no, yo así con el solo texto, la verdad no entendería nada. Ya, perfecto. Voy a ir anotando todas sus observaciones. La idea es que esto nosotros podamos incorporarlo, en este caso para que la próxima busquemos, por ejemplo, un texto con un lenguaje más simple, más corto, cosa que sea más fácil para ustedes entender sobre todo las ideas. Muchas gracias, Stephanie. Ya, gracias a usted, profe. ¿Alguien más, chiquillos, quiere dar su opinión? Yo por lo menos, profe, Cuénteme, a ¿cuál es mí, su a nombre? mí, Polet, Paulette, cuéntame. igual se me dificultan mucho los textos, Ya, como que son tan largos que como que los primeros párrafos se me quedan y ya los otros se me van olvidando, como que ya no logro ya, perfecto. comprender, O sea, son muy también tal largos. vez si fuera un texto más pequeño, más corto, menos extenso, sería más fácil para ti. Sí, sí, igual, porque en el horario en que yo hago mis clases, igual como que ya mi mente ya está bien cansada. ¿Los haces en la tarde normalmente, tarde-noche? Yo lo, yo lo hago así, por mis hijos. Se duermen y yo hago Perfecto. mis clases. No, sí, te entiendo perfecto. Muchas gracias, Paulette. De nada. ¿Alguien más, chicos, quiere dar su opinión? ¿Me quiere contar si tal vez encuentra algo distinto, difícil o lo mismo que nuestras compañeras anteriores? Yo, profe, hola, la Yeila. Hola, Yeila, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, sí, comparto lo que dicen las compañeras porque si bien también a veces los textos son muy largos, pero también ayuda mucho los videos. Por lo Ya, menos a mí me es más fácil visualmente aprender. También tomo apuntes, voy copiando y los videos ayudan harto. ya, perfecto. Como a poder entender un poco más.
Y también a veces la letra, a lo mejor a veces muy chiquitita, me tocó, parece que la segunda clase de la semana, la letra era como demasiado chiquitita, entonces me costaba, y como dice la compañera, yo también hago las tareas en la noche, entonces también uno ya a esa hora está como un No, poco sí, te entiendo, rápido. a esa hora uno está un poco cansada. Claro, el entusiasmo está en hacerlo, pero también, claro, el cansancio nos gana, pero es bueno el tema de los videos. Para mí, por lo menos, a mí me sirve mucho que sean con video explicativo, es más fácil. Muchas gracias. Obviamente, si no se pueden quitar los textos, o sea, nada que hacer, pero a lo mejor se puede ir Avanzando jugando con los dos. Claro, más fáciles de comprendernos. claro, eso. Muchas gracias, Yeila. Un comentario. Si el texto tuviera imágenes, ¿sería más liviano para ustedes? Si fuera texto, imagen, así mezclado. Sí, también serviría. Sí. Ya. En mi caso no. Bueno, la verdad es que, bueno, vamos obviamente a tomar en consideración lo que nos dicen las tres compañeras que participaron, muchas gracias a las tres, y buscar textos que sean con lenguaje más simple y más cortos. Pero en adelantado, digamos, les voy a dar un consejo y es que cuando uno ve un video, normalmente uno lo adelanta, lo atrasa para volver a ver o volver a identificar en qué punto del video está la respuesta que estamos buscando, qué sé yo. En el texto uno debería hacer lo mismo. ¿Ya? Primer párrafo, si no lo entendiste, releerlo, ir al segundo. Si tienes tiempo y tomas apuntes, puedes hacer un resumen del texto con palabras claves, por ejemplo, párrafo 1, no sé, introducción a la Guerra Fría, párrafo 2, consecuencia, ¿me entiendes? Entonces, cuando después tengas que responder una pregunta en base a ese texto, puedas volver a él y no necesariamente tengas que volver de memoria, sino que vuelves al párrafo respectivo en relación a la pregunta que te estamos haciendo, ¿ya? Así que muchas gracias por sus aportes, chiquillas, los vamos a tener en consideración. Ya, luego vamos a tener aquí una actividad para que hagamos en la clase, la idea es que vayamos viendo si esto funciona. Yo les voy a poner un texto, precisamente, para que lo lean, y después vamos a tener una pregunta, ¿ya? No sé si prefieren que lo lea yo en voz alta o lo vamos leyendo todo de manera silenciosa. Para mí es mejor que igual se ve súper chido. Hagamos algo democrático. Los que tienen la cámara encendida, que les pediría que tengan la cámara encendida a todos, porque la idea es que sea una actividad participativa. Los que quieran que lo lea yo, pongan un 1 en la cámara, y los que quieran lectura silenciosa, pongan un 2. Y Juana ahí va a ser nuestra estadista y va a recoger los datos. ¿Ya? Desde ahora, ya. Juana, tú me dices si se ve algo por ahí. Ahí sí. Que lo leas tú, Caro. Ya. Tenía el micrófono apagado. Perfecto. Ya. Les leo el texto. Época de 1900. La buena época. Qué orgullo ser burgués y qué orgullo ser europeo. Alrededor de los verdes tapices de Londres, París o de Berlín se decide la suerte del planeta. Se trasplanta el caucho del Amazonas a Malasia. Se ahogan en la miseria los enormes yacimientos del Alto Huangho. Se construye en pocas semanas una ciudad minera al norte del Alto Val. Movilizadas por el vapor, las riquezas del planeta se desplazan de un extremo al otro del mundo, gracias a las órdenes que el telégrafo transmite en pocos minutos. La vida de millones de seres depende de las decisiones de los consejos de la administración de Londres, París o Berlín. Moracé C. sobre el apogeo de la burguesía en Barcelona, España. A continuación, ¿cierto? Este texto, no sé si quieren que lo repita, bueno, la verdad es que prefiero avanzar por el tiempo. La pregunta es, las voy a leer y la idea es que ustedes de nuevo en su cámara pongan un 1, 2, 3 o 4 según la alternativa que ustedes creen que es la correcta. ¿Por qué crees
que era un orgullo ser burgués y europeo para inicios del siglo XX? 1, porque eran quienes cobraban impuestos. 2, eran quienes tomaban las decisiones a nivel global, tanto en materia económica como social. 3, porque vivían en el Amazonas y en Malasia. O 4, porque tenían telégrafos. Juana, tú me avisas cuando estén como las... Pregunta, ¿puede volver al texto, Claro que sí. por favor? ¿Ya? ¿Todos tenemos una respuesta? Juana, ¿están? ¿Están listos? Ya. Ya, con los deditos. Vamos con los deditos. 1, 2 Y 3. Ya están entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Chuta, me pasé. Sí, 1 y 2. La respuesta correcta era la 2. Eran quienes tomaban las decisiones a nivel global, tanto en materia económica como social. La habilidad que tienen que tener para resolver este tipo de preguntas es la de la inferencia. Esto significa que la respuesta a la pregunta que nosotros le estamos haciendo no aparece textual en el texto. Ustedes tienen que inferirla, deducirla a partir de lo que señala el texto. ¿Ya? Entonces, si volvemos atrás, por ejemplo, aquí como estaban entre la 1 y la 2, en ninguna parte del texto se habla de impuestos, por lo tanto, esa alternativa debieron haberla descartado de inmediato. ¿Ya? Sin embargo, sí habla del orgullo de ser burgués y habla de cómo alrededor de ciertos capitales europeas se decide la suerte, la suerte del planeta. ¿Ya? Habla de los negocios, ¿cierto? Y gracias a las órdenes que ellos mismos transmiten, la vida de millones de seres depende de las decisiones de los consejos de administración de estas ciudades que son capitales en Europa. Entonces, de allí se infiere que la respuesta correcta era la 2. ¿Ya? La pregunta número 2, esta también la tuvimos en algún momento en una de las actividades, ¿cierto? Y que habla sobre los efectos ambientales y sobre todo las transformaciones que se generan a lo largo de la historia por distintas acciones humanas, ¿cierto? La idea es que ustedes, una vez que analicen las imágenes y el texto que se contiene en ellas, puedan determinar cuál de las siguientes afirmaciones son correctas respecto del impacto medioambiental de la industrialización durante el siglo XIX y en la actualidad. ¿Ya? ¿Quieren volver a la imagen? ¿Quieren que deje esta? ¿Recuerdan la actividad o la pregunta? ¿Alguien quiere participar? Profe, Dígame. Bueno, lo que yo quería decir es que, por ejemplo, en esa imagen que mostró, tanto como ahora en el computador y tanto como en el teléfono, está ¿Ya? muy chiquita. Y cuando uno quería como hacerle zoom, como que se distorsionaban las letras. Ya. Entonces, ahora, si usted me pregunta, yo soy del computador y no veo las letras. O sea, veo los bosquejos, pero no veo lo que dice. Ya, perfecto. Bueno, la verdad es que la estoy mirando yo ahora también y te encuentro toda la razón. Yo, que soy cortavista, en verdad, entiendo que no se ve muy bien. Yo uso lentes también. Bueno, pero mira, el objetivo de esta pregunta, en verdad, es que podamos extraer información a partir de estas imágenes.
Entiendo que en este caso este ejemplo no está muy bueno porque no se ve bien, no tiene buena calidad la imagen, pero la idea es que ustedes puedan inferir y extraer información a partir de la imagen y el texto que se contiene. Lo más importante en esta pregunta es que no está en ningún caso limitando sus respuestas a una sola alternativa. Dice cuál o cuáles de las siguientes. Por lo tanto, tienen que tener confianza en este caso y marcar todas las que a ustedes les parezcan correctas. En este caso son dos en particular, ¿cierto? Que una de las consecuencias de la revolución industrial fue la tala masiva de árboles, ¿cierto? Porque se necesitaba la materia prima para la producción de una serie de productos. Y segundo, que en la actualidad, ¿cierto? Porque la imagen lo que hace es comparar la situación durante el siglo XIX en la misma ciudad, en Londres, y el siglo XXI, ¿ya? ¿Cierto? Y que en la actualidad entonces se sigue contaminando. Tal vez las formas de contaminación cambian, pero se sigue contaminando, ¿ya? A lo largo del año nosotros vamos a intentar, ¿cierto?, que haya la mayor cantidad de extracción de imágenes, porque nos hemos dado cuenta antes que a veces es difícil extraer o interpretar la información que se contiene dentro de mapas conceptuales o imágenes como esta. Así que la idea es que vayamos, ¿cierto?, ejercitando esa habilidad. La pregunta número 3, ¿cierto? Esta es una pregunta en base a un video que contenía harta información, perdón. En este caso, bueno, no vamos a reproducir el video, pero también es una pregunta en el mismo sentido que la anterior, ¿ya? Donde tienen que marcar una o varias alternativas. Es súper importante que siempre lean bien la pregunta y vean bien qué es lo que les está pidiendo la pregunta, cuál o cuáles de las afirmaciones son correctas, ¿ya? Aquí tienen dos formas de contestarla. Pueden volver el video todas las veces que quieran, ¿cierto? Y ver, en el fondo, en qué parte del video efectivamente afirma una de estas ciertos hechos que se están conteniendo en cada una de las alternativas, o también pueden usarlo descartando cosas que diga, que ustedes saben que no es así. Por ejemplo, si el video dijera, en relación a la tercera opción, la patria nueva comienza con la batalla de Lircay, y ustedes ven que dice Chacabuco, de inmediato pueden descartarla, ¿cierto? Y es una técnica que pueden usar también para contestar este tipo de preguntas. En este caso también eran todas correctas, ¿ya? Muchos en la actividad propiamente tal de esta pregunta, respondieron 3, le faltó una, no sé si se habrán sentido seguros, no lograron confirmar la información, o de repente uno piensa también, no, es que no pueden ser todas correctas, ¿cierto? Que de repente uno cree que las preguntas tienen estas trampas entre medio, pero en este caso los insto a que contesten con seguridad y más allá de estas ideas que uno de repente tiene que puede haber una trampa entre medio de la pregunta. ¿Ya? Claro, Esta una pregunta pequeña intervención. Dime. Que tomen apuntes, a medida que van viendo los videos, tomen apuntes. Eso es esencial para que puedan contestar después el cuestionario. Absolutamente, chiquillos, súper importante, porque eso también es una herramienta que les va a servir para ir confirmando cada una de estas alternativas o desechándolas, ¿ya? Y les puede ayudar además a ahorrar tiempo, en vez de ver 4 veces el video para confirmar cada uno de los hechos. Esta pregunta también la pusimos precisamente porque vimos que en la actividad nosotros les pedimos la opinión y muchos de ustedes destacaron conocer este hecho histórico en ¿cierto? La historia de Chile, cuando fue el año en que la mujer pudo efectivamente participar. Aquí también la habilidad es de extracción de información del video, ¿ya? Esta es una noticia en particular, esa es la fuente histórica que estamos viendo, entonces la idea es que ustedes puedan, ¿cierto? Ver el video, ir tomando apuntes y a partir de eso contestar esta pregunta. ¿Cierto? Sorprendió gratamente que todos hayan destacado este como un hecho muy relevante en la historia de Chile. Ya, en cuanto a las preguntas de desarrollo, es decir, aquellas que ustedes tienen que redactar, tenemos varias cosas que decir. Primero, hay que eliminar, chicos y chicas, en la medida que se pueda, el copiar-pegar. Hemos visto que en algún caso nos da la impresión de que copian y pegan una parte del texto, copian y pegan un texto que encuentran en Google, copian y pegan, y la idea en la pregunta de desarrollo es que si bien incluyan información de la fuente que sea,
sea redactada por ustedes la respuesta, ya con sus palabras, y más cuando les pedimos opinión, y que sea lo más completa posible, ¿ya? Ustedes pueden, hay varias técnicas, ¿cierto?, para ir desarrollando una respuesta, y la idea es que nunca sea en una línea ni en 2 palabras, sino que intenten de verdad justificar la opinión o la respuesta que están dando. Que puedan, lo segundo es que sean capaces de reconocer marcas textuales, es decir, a partir de los distintos textos que les estamos poniendo como ejemplo, que sean capaces de reconocer qué texto se trata, si es un poema, si es un texto expositivo, si es una noticia, etcétera, etcétera, ¿ya? Y a partir de ello puedan entonces entender el tipo de fuente que se trata y cuál es la respuesta que tienen que dar, ¿cierto? Luego, tener presente el receptor del mensaje, es decir, a quién va dirigido el texto, ¿ya? Porque eso también les puede ayudar a entender el objetivo del texto y en el fondo responder de una manera más completa. Lo importante también es eliminar distractores que a veces hay en el texto. Por eso les decía que de repente resumir los textos y anotar las ideas principales sirve mucho, porque en un texto completo nosotros no encontramos solo información relevante, vamos a encontrar muchos distractores o muchos ciertas oraciones o recursos que no están dirigidos directamente a desarrollar la idea y que nos van a distraer de la información relevante y la información principal, ¿ya? Y reconocer la idea central del texto. A propósito de la dificultad de la comprensión lectora, la idea es que ustedes lean los textos y se pregunten a sí mismos de qué se trataba, ¿ya? Era sobre la contaminación, sobre la evolución de la contaminación, sobre el voto de la mujer. ¿Cuál era el objetivo del texto? ¿Para qué se desarrolló? ¿Ya? Y, bueno, subrayar en forma correcta, que también puede ser un recurso súper relevante o importante a la hora de estudiar, que es ir subrayando las ideas más importantes, cosa que después ustedes repasen el texto y visualmente resalten cuáles son las ideas más importantes de él. Incluso puede dentro de ellos encontrar el objetivo del texto y el mensaje. Bueno, esto tiene que ver con lo primero que dije al principio, pero también tiene que ver con otra cosa. A veces cuando se les pide, por ejemplo, vocabulario y ustedes tienen que googlear el concepto, está súper bien que ustedes lo pongan lo primero que aparece, pero la idea y el objetivo detrás de esa actividad es que ustedes entiendan el concepto. Entonces, en la medida que ustedes no entiendan la definición que les da Google o cual sea el buscador que están utilizando, busquen de nuevo, ¿ya? Por ejemplo, si el concepto que ustedes no entienden es oscilante, y ustedes buscan oscilante en Google y dice acción de oscilar, pero ustedes aún no saben qué es el concepto en particular, porque no saben lo que es oscilar, no se queden con ese concepto de acción de oscilar, sino que busquen además qué es oscilar. Y hacen una respuesta mucho más completa. La idea, como les digo, al final de esto es que ustedes entiendan, sepan de qué se trata el concepto y que ustedes no fueron capaces de, o que no sabían, perdón, de qué se trataba. Eso ahora pasa Juana a exponer cuál va a ser nuestro plan anual. Juana, yo voy a estar atenta cuando tú me digas, voy pasando de diapositiva. Ya, bueno, yo les voy a presentar el plan anual, que se divide en 16 clases y son 5 módulos. El primer módulo, claro, ya, el primer módulo es Edad Antigua, el surgimiento de las primeras civilizaciones. En la primera clase, que corresponde a la próxima semana, vamos a ver las primeras expresiones culturales de la humanidad, hitos de la historia cultural, noción de evolución, línea de tiempo y ubicación espacial de las primeras grandes civilizaciones. Esto lo vamos a hacer a través de un mapa conceptual explicando las etapas de la prehistoria y vamos a usar material audiovisual para que sea más entretenido y más dinámico para ustedes también aprender sobre las primeras civilizaciones. Después, en la otra clase, nos toca ver Grecia y Roma como cuna de la civilización occidental. Esto lo veremos desde el legado cultural del mundo clásico, como la lengua, la filosofía, la ciencia y las expresiones artísticas. Esto también lo analizaremos a través de un mapa conceptual y de material audiovisual. Y la tercera clase de este módulo
Trataremos los conceptos políticos fundamentales de la Grecia clásica, aún vigentes en el día de hoy, como la democracia, ciudadanía, el Estado romano como modelo político y administrativo, conceptos como imperio e imperialismo. En esta clase vamos a reconocer algunos conceptos del mundo clásico que están presentes en nuestra vida cotidiana, que son bastantes, y a través de fuentes escritas y material audiovisual. El siguiente, Caro. Ya, aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Conocen ustedes algún rasgo de la cultura greco-romana que mantengamos el día de hoy? Algo que es muy cotidiano, algo que estamos haciendo ahora, que heredamos de esa época. ¿Nadie? Perdón, la interrupción. Tal vez alguien haya visto algo en alguna película sobre Grecia, Roma, que le llame la atención y que diga, hoy día hacemos, usamos, comemos o tenemos una tradición similar. No sé si alguien tiene alguna idea. Parece que no. Bueno, les cuento que la filosofía la heredamos de Grecia. Eso lo vemos en el colegio. También heredamos la lengua, porque el latín dio origen a las lenguas romances, que el español es una de ellas. También la palabra democracia, también proviene de Grecia. El derecho, también el derecho romano es la base de las leyes que ocupamos hoy en día, el modelo. Todas esas cosas son heredadas del mundo greco-romano. Vamos a pasar al siguiente módulo. Ahora, en el segundo módulo, vamos a ver Europa medieval y el cristianismo. En la primera clase de este módulo, veremos el origen, la Edad Media y el origen de la idea de Europa, el mapa europeo actual y su correlación con la era medieval. Para esto vamos a primero a entender el concepto de Edad Media y vamos a hacer un contraste entre el mapa europeo medieval y el actual. Esto lo vamos a hacer con mapas, con imágenes, para que sea bien entretenido. La siguiente clase vamos a tratar el cristianismo como conformación religiosa y cultural de Europa. Vamos a ver la visión cristiana del mundo como un elemento unificador, la cristiandad y el islam y su proyección hasta el presente. Para esto vamos a analizar la expansión del cristianismo y su elemento unificador a través de lecturas y material audiovisual. Y la última clase de este módulo es la estructura político, social y económica mediante el feudalismo, el vasallaje, la servidumbre, la ciudad medieval, la burguesía y los orígenes del capitalismo. Esto lo vamos a relacionar el feudalismo con la ciudad medieval y el origen del capitalismo mediante el análisis de un mapa conceptual y de videos. Aquí vamos a la siguiente, algunas preguntas. ¿Ustedes saben por qué se le llama Edad Media? ¿Alguien sabe? Nada de alguna película que hayan visto, que puedan relacionar con la época. Bueno, les cuento entonces que la Edad Media es el tiempo intermedio entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Por eso le pusieron Edad Media, porque se rescata, la época moderna se va a rescatar la época clásica. Van a recurrir mucho a eso y van a ver como una época de oscurantismo en la Edad Media. Por eso se le llama así. ¿Y qué saben de esta época? ¿Saben algo? ¿Alguna cosa? ¿La forma de vivir que tenían en la época medieval? Yo creo que, bueno, si no estoy mal, se basa a base de burguesía, de reinato y de que tenía mucho que ver la Iglesia Católica con el gobierno, por decirlo así. Y eso, creo. Sí, mira, lo que dijiste de la Iglesia está súper bien, porque en la Edad Media
la iglesia estaba súper empapado, estaba súper vinculado con el poder político, con los reinados, que claro, habían reinos en ese tiempo. Ajá, y los que más tenían que ver en el gobierno eran los burgueses, que eran los burgueses que prácticamente manejaban todo el sistema político y social. Sí, muy bien. Gracias por tu aporte. Ya, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Ya, pasamos al módulo 3, que es el humanismo y el pensamiento científico. En la primera clase vamos a ver una nueva visión del mundo y del ser humano, del pensamiento, arte, avances científicos, los descubrimientos de los siglos XVI al XVIII, las causas y efectos en Europa y su proyección extracontinental. Aquí vamos a usar vinculación de imágenes, mapas, material audiovisual y textos. En la segunda clase vamos a ver la reforma y contrarreforma, la expansión colonial europea, la inserción de América en el mundo occidental. Para eso vamos a usar fuentes escritas y material audiovisual, videos, imágenes. En la tercera clase vamos a ver la Revolución Francesa. Ese es un tema muy interesante y nos vamos a apoyar en imágenes y en videos, para que entiendan bien ese proceso, que es bien importante también. Y luego la revolución industrial y la madurez del capitalismo, las clases sociales y los conflictos. Esto a través de un mapa conceptual, lectura crítica y material audiovisual. Vamos a la siguiente diapositiva, Caro. Ya, aquí otra pregunta. ¿Saben por qué se le denomina humanismo? ¿Alguien sabe? ¿Por la admiración del ser humano? ¿Cómo? ¿Por la admiración del ser humano? Ya. ¿Cómo veían al hombre como... Por ejemplo, David de Miguel Ángel, si no me equivoco. Sí. En este tiempo, como les comenté, anteriormente en la Edad Media, todo giraba en torno a la iglesia, en torno a Dios. En esta época hubo una ruptura en eso, y pasó el hombre a primer plano. La razón, todo lo que podía hacer el hombre, la visión a través del hombre, no ya de Dios, no de la iglesia. ¿Entienden? ¿Cómo a qué me refiero más o menos? Sí. Ya. Por eso es humanismo, es más en lo humano, en la visión humana. Ya. ¿Y por qué creen que es importante el pensamiento científico que se desarrolló en esta época? Le daba explicación a hechos, fenómenos naturales, por ejemplo. Siempre buscaban dar respuesta a aquello que ocurría. Exacto, muy bien. Por ejemplo, terremotos o desastres naturales, tornados, por ejemplo. Entonces buscaban darle alguna explicación a eso. Muy bien, Rodrigo. Gracias por tu aporte. Muy bien. El pensamiento científico nos enseña la objetividad, como dice él, el tema de poder, cosas tan básicas como calcular el terremoto, la medicina, hay un montón de cosas que son gracias al pensamiento científico. Siguiente diapositiva. Acá pasamos al módulo 4, que es el mundo contemporáneo. Aquí son 4 clases. La primera son las 2 guerras mundiales, la Revolución Rusa, el comunismo, el fascismo y la Gran Depresión. Esto lo vamos a hacer a través de la comparación de las 2 guerras y sus intenciones mediante la lectura crítica de fuentes, el vínculo de imágenes y material audiovisual. La segunda clase la vamos a hacer por el orden mundial entre la posguerra y los años 70, antecedentes para la comprensión del orden mundial, la consecuencia de la Segunda Guerra, los bloques políticos y la descolonización. Esto también será a través de material audiovisual, vínculo de imágenes y lectura crítica de fuentes. La tercera clase es el ascenso del neoliberalismo en la década del 80, Estados Unidos, Inglaterra y América Latina, la globalización de la economía. Esto lo haremos para entender el funcionamiento político y económico de América y Europa durante el siglo XX, mediante el análisis de mapa conceptual, lectura crítica y material audiovisual. Y la última clase es la revolución tecnológica e informática, el desarrollo de la tecnología y de los sistemas de comunicación y su impacto en la organización laboral y en la tendencia a la globalización mundial. Veremos también la pobreza y el deterioro ambiental como grandes problemas del orden mundial.
Esto también va a ser con fuentes escritas y material audiovisual. Siguiente diapositiva. Aquí algunas preguntas. ¿Conocen el concepto de Guerra Fría? ¿Qué entienden ustedes por Guerra Fría? ¿Alguien? ¿O alguien tiene alguna opinión sobre por qué este nombre de Guerra Fría? ¿Por qué se querrá diferenciar o tal vez hacer algo especial respecto del concepto simple de guerra? Rusia. Sé que tenía que ver con Rusia, pero Bien. Bien, súper bien. pero no me acuerdo. Si no me equivoco, fue la guerra de Rusia con Austria. Si no estoy mal. Rusia con Estados Unidos. Ah, ya. Pero con Rusia estaba bien. Hola, Sí. mi nombre es Doris, no tengo cámara en mi computadora, Ya, dime. pero yo tengo entendido que se llamaba Guerra Fría o le dieron ese nombre porque nunca hubo un enfrentamiento y por eso se Bien, llamaba Guerra Fría. Exacto. Muy bien. muy bien. Muy bien. Por Gracias. eso es Guerra Fría, porque nunca hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, pero sí hubieron enfrentamientos que afectaron los otros continentes, por ejemplo Latinoamérica, con las dictaduras. Esa fue una de las consecuencias de la Guerra Fría, del conflicto entre Estados Unidos y la URSS. Ya. ¿Y qué saben lo que es el neoliberalismo? ¿Tienen alguna noción de lo que significa? ¿Nadie? No, parece que nadie. Bueno, el neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX y basa sus principios generalmente en el libre mercado, principalmente en el libre mercado. Siguiente power, siguiente diapositiva. Pasamos al módulo 5, este es el último módulo, y en este tenemos solo 2 clases. La primera clase es de América Latina en la segunda mitad del siglo XX, sus desafíos y frustraciones, la búsqueda del desarrollo y de la equidad, revoluciones, reformas, gobiernos autoritarios y procesos de redemocratización. Aquí vamos a evaluar el impacto de la política imperialista del siglo XX en América Latina mediante la lectura de fuentes y material audiovisual. Y en la última clase vamos a ver geografía física y humana de América Latina, climas y relieves, regiones, población y zonas económicas. Esto lo vamos a hacer a través de imágenes y mapas, principalmente. Siguiente diapositiva. Y a ver, la pregunta. ¿Qué saben de la historia latinoamericana durante el siglo XX? Evolución de tecnología. Como por Sí. ejemplo la locomotora. No miento, Sí. siglo XIX. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más sabe algo de la historia latinoamericana del siglo XX? A ver, y la segunda. ¿Qué personajes conocen de Chile a partir de la década de los 70? Acá hay un montón de personajes, así que, a ver, ¿qué personaje conocen ustedes desde el año 70 hasta ahora?
¿Alguien? Bueno, tenemos diversos personajes, como por Juan ejemplo... Antonio Labra. ¿Cómo? Juan Antonio Labra. Sí. Tenemos personajes políticos como Salvador Allende, en el tema de la música como Violeta Parra, Víctor Jara. Tenemos hartos personajes. Patricio Elwin con la llegada de la democracia. En fin, hay muchos. Siguiente. Ya, la pregunta. ¿Pudieron tomar apuntes de todo lo que hemos hablado? Sí, qué bueno. Qué bueno. ¿Y pudieron concentrarse, prestar como atención a la clase? Genial. Sí, Muy bien. no mucho, porque pasaba como todo tan rápido. Si pudieran enviar las diapositivas sería excelente. Caro, creo que va a quedar grabada, ¿cierto? La clase. Va a quedar grabada la clase. Sí, así que ahí van a poder anotar bien todo con calma. Ya sería mejor, Lupi. ¿Cómo? Un abrazo. ¿Puedo hacer una pequeña consulta? Claro que sí. Donde preguntaron sobre qué se sabe del neoliberalismo. Yo alcancé a anotar la mitad. ¿Usted me puede decir más o menos cortito solamente para anotarlo, para Sí, mira. corriente de Pensamiento económico y político que surge en el siglo XX. pensamiento? Económico y político. Ya, Surge en el siglo XX. Su principal supuesto es el libre mercado. Ya. Gracias. De nada. Chicos y chicas, estimados alumnos y alumnas, antes que sigamos, ¿pueden por favor todos escribir su nombre completo en el chat? Esa va a ser la asistencia. Así que por favor escriban su nombre completo. Dale nomás, Juana. Eso, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Parece que no, Caro. Bueno, la verdad es que yo sé que esta clase es bien es introductoria, todavía no estamos adentrándonos en la materia que vamos a ver en el año, pero también me gustaría aprovechar de preguntarles, antes de que entremos en tierra derecha de materia, digamos, en general, de lo que recuerdan, de antes, ¿qué es lo que más les cuesta al estudiar historia? Si alguien quiere contarnos qué es lo que más les cuesta, como para que nosotros podamos saber de qué manera podemos enfrentar las clases de la manera que en el fondo el objetivo es que ustedes entiendan. Sí, claro. ¿Quién me está hablando? Estefanía. Sí, yo creo que lo más difícil, bueno, para todos es como las fechas y los nombres de los personajes. Yo creo que eso es lo que más cuesta quedarse grabado a uno, porque como son tantas fechas, tantos hitos, entonces yo creo que eso es lo que más, por lo menos a mí me cuesta más. Igual que ¿Qué más? Gracias, Estefanía. Ya. Mira, la verdad es que... ¿Alguien quería hablar? Perdón, sí, yo... La Revolución Francesa. Eso como a mí me cuesta un poco como entenderla. Ya. ¿Y por qué en particular la Revolución Francesa? Es que me llama mucho la atención, pero nunca he podido como entenderla bien. Ya. Como que me gusta, pero como que me cuesta comprenderla y entenderla. Es muy entretenida, en verdad, la Revolución Francesa. Sí. Es un proceso súper interesante. Lo poquito y nada que he podido así como captar es si se ve que es entretenido, pero me gustaría como, no sé cómo se puede hacer más fácil poder entenderla. Sí. Bueno, miren, en relación a la pregunta de Estefanía, bueno, gracias, Yeila, te pasaste. En relación a la pregunta de Estefanía primero, yo creo que tienen que tratar de sacarse un poco la presión de aprenderse todo de memoria las fechas, ¿ya? Porque en este curso nosotros vamos a ver historia universal, vamos a ver desde los orígenes de la humanidad
hasta Latinoamérica en el siglo XX, ¿ya? O sea, vamos a pasar literal por toda la historia de la humanidad. Es imposible que ustedes se aprendan todas las fechas, tienen que tratar de aprenderse las más importantes y sobre todo tienen que aprender sobre periodos, ¿ya? Nosotros vamos a partir viendo la línea de tiempo, ¿cierto? En la que se dividen las distintas épocas en la historia de la humanidad, y la idea es que ustedes sean capaces de asociar cada uno de los procesos y hechos históricos que vamos a ir conociendo con estas distintas épocas. Ya con eso les va a ser mucho más fácil, ¿cierto?, entender sobre todo la consecuencialidad de la historia. Juana, aquí es la experta en historia, tal vez nos puede dar algún otro dato. Sí, un tip muy clave es que entiendan las consecuencias. Por ejemplo, las consecuencias de las guerras mundiales tienen directo vínculo con la Guerra Fría. Entonces, para entender la Guerra Fría hay que entender la Segunda Guerra Mundial. Que vayan entrelazando, no aprendiendo sus fechas, sino que entrelazando cómo se relaciona con el siguiente proceso. Eso es la historia, son procesos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Alguien más, chiquillo? No sé si contestamos tu pregunta. Bueno, y en relación en particular con la historia, el proceso de la Revolución Francesa, yo creo que es lo mismo. La idea es que logremos entender el proceso y sobre todo logremos entender cuáles son los hechos que la desencadenaron y cómo se fue desarrollando la misma. Y bueno, las consecuencias que esto va a tener en todo el resto del mundo. ¿Ya? Que bueno, ojalá que con nosotros puedas aprender. ¿Alguien más, chicos, quiere darnos su opinión? ¿Quiere comentar algo? ¿Alguna duda? No. Profe, pues en realidad historia no es mi fuerte, yo poco a poco, pero voy a tratar de dar todo lo mejor y pues igual así como uno ve clases con diferentes profesores a lo largo de los años, pues pueda que aquí aprenda algo más, así que eso es lo que espero, entender mejor y pues voy a darla toda, a ver qué pasa. Muchas gracias, Stephanie, por la motivación. Siempre es importante enfrentar, bueno, todo desafío con harta energía. Creo que alguien levantó la mano. ¿Doris? Sí, quiero dar un tip. Bueno, a mí me resulta porque también como que tengo memoria a corto plazo. Entonces yo, en los videos que ustedes mandan explicativos, después vienen alternativas de preguntas. Yo primero anoto todas las preguntas. Entonces, mientras voy viendo el video, cuando sale una pregunta, la tiqueo. Entonces, no hay que ver todo el video o sea, no sé si me explico. Lo que pasa es que no hay que esperar de ver todo el video, hay que verlo, pero me refiero, no hay que esperar de verlo todo porque después uno se lo olvida. Entonces, yo lo que hago es escribir todas las preguntas y luego mientras voy escuchando el video, viéndolo, ahí voy tiqueando las correctas, o sea, las que corresponden. Es como un tip para la gente que tiene memoria a corto plazo como yo. Súper bueno el tip, Doris, en verdad funciona súper bien. Onda, ver el video o leer el texto sabiendo qué es lo que tienes que contestar. ¿Ya? Sí. Con eso le vas a prestar mucho mejor atención. Sí. Muchas gracias, Doris. ¿Alguien más? Yo no veo a todos, entonces si alguien más quiere hablar, puede levantar la mano o derechamente... la manito, o que hablen. Eso, desconectar el micrófono. ¿Nadie más? Profe. Dígame. Molière. El año pasado el ministerio nos regaló unos libros, es decir, unos materiales pedagógicos, no sé cómo va a ser este año. Tenemos mucho que estudiar, más particularmente en historia, como te conté, la historia me cuesta mucho. Sí. Molière, este año de nuevo van a tener acceso a ese material pedagógico, los libros se les van a entregar, no sé todavía en qué fecha particularmente. Ahora, yo los tengo en PDF, o sea, en formato digital, así que si alguien lo quiere, me puede hablar por WhatsApp en el grupo, si quieren, y yo se los mando al correo electrónico quien tenga, o capaz que lo pueda mandar directamente al WhatsApp. Y si lo puedo mandar al WhatsApp, se los voy a compartir en el WhatsApp. Sería mejor, profe. Lo que pasó el año pasado, llegaron tarde los libros, y con tantos contenidos. Me comprometo,
Si logro compartirlo a través del WhatsApp, se los comparto a todos, y de lo contrario, mándenme sus correos electrónicos y yo se los envío, ¿ya? Entonces, usted va a dejarnos al final su número de WhatsApp. Ah, sí, lo voy a dejar ahora en el chat. Ok, ya sería muy interesante, profe. Sí, y Por vuelvo lo a menos repetir. vamos a tener algo en la mano para leer. Claro que sí, con eso pueden ir repasando el libro. La verdad es que es bastante, es súper digerible, es fácil de entender todo, tiene actividades también que pueden ir desarrollando, pueden ir tomando apuntes en su cuaderno y adelantando materia, así que... Sería eso. muy interesante, profe. Eso me preocupa. Ya, ahí está mi número. Ok, Vuelvo a lo voy a repetir. anotar al tiro. Sí, yo vuelvo a repetir, tengo disponibilidad. Mi tope es 10:30 porque esa hora ya estoy dormida, y voy a tratar de contestarles siempre las preguntas a la brevedad posible. Profe, Dígame, Estefan. una preguntita, entonces las pruebas no van a ser en base a lo que nos van a enseñar, sino a algo más. No, es en base a lo que les vamos a pasar. Lo que pasa es que el Ministerio de Educación genera estos textos escolares, ¿cierto? Que tienen toda la materia, ¿cierto? De las unidades que Juana nos contó que vamos a ver, ¿ya? Nosotros hacemos la clase en base a eso, ¿ya? Pero si ustedes quieren estudiar además un material, están los libros de clase, que se los van a entregar, como te digo, no sé en qué fecha, pero mientras tanto lo van a poder tener en formato digital. Ah, bueno. Pero la materia es la misma, Estefanía. Sí, muy interesante. Sí. Me gustaría Sí. más en físico, sí, pero por el momento entonces virtual. Sí. Gracias, profe. De nada. Yo también les voy a dejar mi número de teléfono, también por cualquier duda, consulta. También soy igual que Carolina y me duermo a las 10:30. Ahí en adelante no, pero antes sí, les puedo responder cualquier duda, consulta de las clases, no hay problema. Así que les voy a dejar mi número en el chat para que lo tengan. Sí. Bueno, habiendo dicho eso, y no sé si hay alguien más que tenga duda, en eso, aquí terminaríamos nuestra primera tutoría. Esta tutoría va a ser cada 3 clases, vamos a repasar la materia que ustedes ya van a haber visto en las actividades de Google Forms, así que cualquier duda que vayan teniendo, si es que no les quedan claras, por supuesto pueden en primera instancia mandarnos un WhatsApp a Juana o a mí, o a través del grupo para que la contestemos grupal, y si no, todo lo vamos a repasar en la clase, o sea, en la clase, entre comillas, presencial, digital, a través de Google Meets, o cuando la pandemia lo permita, hacerse presencialmente. De mi parte, muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias por las cámaras prendidas, honestamente es bastante más ameno ver rostros que solo cámaras apagadas, así que muchas gracias por la participación, y eso, nos estaremos viendo pronto. Juana. Gracias por asistir, un gusto conocerlos también, y vamos a trabajar juntos este año, pues, así que vamos a aprender, vamos a sacar el curso adelante, con harto ánimo. Que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Profe. Chao.